Venía a mi cabeza, venía a mi mente, y tomando como pretexto estos días que conocemos, sabemos cerca de la Semana Santa, y como nos decía nuestro pastor, a lo mejor no es en cuanto a calendario exactamente esta fecha o así, pero tomaba en el transcurso de esta semana, sin proponérmelo, pero venía a mi mente el sacrificio de Jesús, venía a mi mente el pensar cuando Jesús va al Getsemaní, cuando le dice: pues, Señor, si puedes hacer pasar de mí esta copa, pero que se haga mejor tu voluntad. Y estuve como en el transcurso de estos días pensando y traía en mi mente y en el corazón acerca de toda la historia de Jesús, la historia más grande de amor que existe, la historia del rescate perfecto, rescate que tú y yo podemos el día de hoy disfrutar. Jesús viviendo en nuestro corazón, la obra del Espíritu Santo viviendo y siendo real en nuestras vidas. ¿Lo crees? ¿Sí? Y hoy pensaba que el mismo poder que levantó a Jesús de la muerte, el mismo poder que la misma voz, como ahorita nos comparte Adrián, la misma voz del Padre es la misma voz que hoy habita en este lugar. La misma potencia con la cual el Padre levantó a Jesús de la muerte es el mismo poder que hoy opera en nosotros. La misma confianza con la que Jesús podía venir, levantar sus manos, levantar su voz y expresarle al Padre su necesidad, es la misma confianza con la cual tú y yo podemos exponernos delante de Él y como hijos decirle: aquí estoy, papá. Y el día de hoy quisiera, más que compartirte, más que platicarte alguna enseñanza o algo así, quiero compartir contigo únicamente o recordar esta parte en la Escritura. Lo voy a tomar del libro de Lucas. Es justamente la escena de la resurrección. Di conmigo: la resurrección. Jesús está vivo. ¿Lo crees? Jesús está vivo. Quisiera que me ayudes, Jess, con las imágenes que traemos por aquí. Si le vas a aplaudir al Señor, dale fuerte tu aplauso. Hoy celebramos que vives, Jesús. Hoy conmemoramos, no es un domingo más, conmemoramos que tú vives en nuestro corazón el día de hoy. Que vives y habitas aún en medio de nuestra alabanza, en medio de nuestra comunidad, en medio de la unidad que logramos en una reunión como esta. Tú estás ahí habitando, Señor. Y no es que puso una pantalla medio rara o se le fue el avión a Jesse, no. Voy a empezar a leer esta historia. La resurrección, y arranca así, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especies aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. ¿Te puedes imaginar la escena? ¿Cómo es quitada esa piedra? Y al entrar, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Versículo 4 dice: mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Siguiente imagen. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? Y yo me hice esta pregunta hoy en la mañana que lo estaba leyendo. ¿Cuántas veces yo a veces me encuentro buscando en otras cosas respuestas, en otras circunstancias o en otras situaciones, respuestas que pueda encontrar en el que vive? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Siguiente. ¿No te ha pasado que buscas algo y te dice: quizás lo que quisiste decir es tal cosa? ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Versículo 7. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores
y ser crucificado al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron, di conmigo, se acordaron. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús y al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería. Qué increíble, ¿no? Así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro. Escuchó la historia y vámonos, salió corriendo. Se asomó, vio las vendas de lino y luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Versículo 13, aquel mismo día, 2 de ellos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. Y sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Di conmigo, Jesús mismo. Jesús mismo comienza a caminar junto a ellos, pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿No son personas que conocían ya anteriormente a Jesús? ¿No son personas que ya habían de alguna manera caminado cerca o a lo mejor estuvieron en alguna de las historias de sanidad o de liberación o de alguna cuestión así? ¿Qué vienen discutiendo por el camino?, les preguntó. Se detuvieron y cabizbajos, y uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, cuéntenme. Les preguntó. Lo de Jesús de Nazaret, era un profeta, escucha bien lo que le dicen, era un profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Los jefes de los sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. También algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana, muy temprano, fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Cuando volvieron, nos contaron que les habían aparecido unos ángeles quienes les dijeron que Él está vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. Versículo 25. Qué torpes son ustedes, les dijo, y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó a lo que se refería a él en las Escrituras. Y al acercarse al pueblo a donde se dirigían, ¿cuántos kilómetros tenían que caminar? ¿Te acuerdas? 11 kilómetros. O sea, no fue una plática de 5 minutos, las acompaño de aquí al Oxxo. 11 kilómetros, les explicó todo de pie a pa. Al acercarse al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Me encanta esto de Jesús. Pero ellos insistieron, y escucha bien, y con esto voy a cerrar. Quédate con nosotros, que está atardeciendo y ya es casi de noche. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Quédate con nosotros, Jesús. No me permitas tener una vista con la que no alcance a ver que estás caminando conmigo. No me permitas, a pesar de que he visto maravillas tuyas hacer en mi vida, no permitas que mi corazón caiga en un lugar en el que simplemente no reconozca que eres tú.
Así que entró para quedarse con ellos. Versículo 30. Luego, estando con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Y se decían entre sí el uno al otro, decían: ¿no ardía acaso nuestro corazón mientras conversábamos con él en el camino y nos explicaba todas las escrituras? Al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén, y allí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos. Es cierto, decían, es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y los dos, por su parte, contaron lo que les había sucedido en el camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando partió el pan. Que tú y yo en este día podamos decirle: Señor, afina mi vista, afina mi oído, afina mi corazón para escucharte, para reconocerte en medio del camino, para no buscar para no buscar en el sepulcro, para saber que a partir del día de hoy o del día que a lo mejor tomaste tu decisión, Jesús camina contigo. Jesús camina contigo. Él está vivo. No voltees al sepulcro, iglesia. No volteemos. Muchas veces nuestra tendencia humana, nuestra tendencia de saber que o de creer que no sabemos las cosas, nos lleva ya a actuar de repente como que por default. Y mi corazón en estos días como que se alineó nuevamente a decirle: Señor, ven y camina conmigo. Soy imperfecto, sí. Voy a fallar, sí. Ese no fue el punto en medio de este encuentro. Fue que a partir de ahí caminarían con Él. ¿Lo crees? Te bendigo en el nombre de Jesús.